Muy buen día, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos en la página Mi Caminar con Dios. Hoy miércoles 12 del día, hora México. Estamos reunidas para aprender juntas en esta serie llamada Preparando Nuestras Generaciones. Doy gracias por el privilegio de estar con ustedes una vez más, mis hermanas. Esperemos que todo esté bien con la tecnología que se esté escuchando. Estamos por comenzar, así es que voy a nada más a tomar aquí unos segundos para poder compartir la publicación. Sería bueno que tú también la compartieras, hermana, con otras amigas, hermanas que estén interesadas en aprender más de la maternidad. Espero que se esté escuchando. Si me hicieran favor de notificar si se escucha. La vez pasada tuvimos algunos problemitas con el audio y había comenzado a transmitir y bueno, de repente tuvimos que parar para corregir el problemita. Pero espero que ustedes sí me escuchen. Parece que sí, ¿verdad, hermanas? Si hay alguien por ahí que esté escuchando, estoy viendo que algunas hermanas están conectando. Solamente si me pueden rectificar, que pueden escuchar, que todo está bien. Según yo, aquí está bien mi micrófono. Pero sí, espero que sí se escuche. Es un gusto el estar con ustedes el día de hoy. Hermanas, estoy muy emocionada porque, bueno, ya vamos un poquito más de la mitad de esta serie llamada Preparando Nuestras Generaciones. Ya pues el día de hoy sería nuestra cuarta sesión y nos faltarían 2 más para terminar. Ha pasado muy rápido el tiempo, ¿verdad? El tiempo va volando, hermanas, no nos espera. Pero muy agradecida de poder estar aquí con ustedes y poder estar apoyando a la hermana Jacqueline Blanco aquí en la página de Mi Caminar con Dios. Siempre es un privilegio para mí el poder estar con ustedes y poder exponer la palabra de Dios. Y siempre es de mucho ánimo saber que nos están escuchando en muchas partes del mundo, no solamente en México, sino en todo lugar de habla hispana, ¿verdad? Incluyendo Estados Unidos con las comunidades de habla hispana también allá. Muchos saludos a todas ustedes, hermanas. Aquí hace bastante calorcito. Yo no sé ustedes a cuántos grados están, hermanas, pero el día de ayer y el día de hoy para nosotros aquí en el país de Líbano ha estado bastante caliente. Hemos llegado a veces hasta 35, 36 grados y la verdad que estamos ahorita como que en el pico mayor, que el día de hoy precisamente fue de los días más calientes, que estuvimos a 37 grados, pero bueno, esperemos que ya pronto baje un poquito el calor. Allá no sé en sus ciudades cómo estén, pero bueno, todavía es verano, así es que no puedo yo esperar a que refresque hasta en tiempo de otoño. Y ya después en invierno que vienen las lluvias y aquí en las montañas se llena de nieve ya en el mes de enero. Y todavía falta para eso, ¿verdad, hermanas? Pero a disfrutar ahorita el calorcito. Y bueno, aquí de repente, ¿verdad?
me ando secando el sudor porque es bastante húmedo aquí en el lugar donde estamos. Les decía, estamos en el país de Líbano. Mi familia y yo ya tenemos 6 años que estamos en este lugar. Estamos como misioneros. Estamos ayudando a una iglesia de habla árabe en diferentes ministerios mientras hemos sido entrenados para hacer la obra aquí. Seguimos aprendiendo el idioma, hermanas. Sigan orando por nosotros con eso, por favor. Es un idioma bastante difícil y pues por diferentes circunstancias entre que el coronavirus y bueno, muchas cosas que han pasado en este país, pues a veces no nos ha permitido practicarlo como debemos y eso nos ha atrasado. Pero seguimos teniendo el dedo en el renglón y confiando que lo vamos a lograr algún día hablar, no como un nacional, pero sí para defendernos. Pero gracias a Dios en este país, el segundo idioma es inglés y también francés. Y la verdad es que la mayoría habla el inglés. De hecho, en ciertas partes de Beirut y sobre todo en los comercios, pues lo hablan. Y eso nos ha ayudado mucho también. Tenemos un ministerio de habla hispana, donde mi esposo ministra en español, y aquí en casa tenemos discipulados que es en habla árabe e inglés con nuestros vecinos. Y bueno, hermanas, tenemos el proyecto de empezar una nueva iglesia el próximo año, si Dios permite, y para eso pues tenemos que hacer muchos preparativos y muchos planes y proyectos que tenemos en camino. Oren por nosotros, la familia García, mi esposo Francisco García y nuestros 3 hijos, Eliezer de 16 años, Abdiel de 14 y Samuel de 11 años. Apreciamos mucho sus oraciones. Y pues vamos a comenzar, ya que estamos unas poquitas conectadas. Este es un buen momento para que puedan compartir, hermanas, y animar a otras que puedan escuchar. Yo sé que muchas escuchan en repetición porque es un horario complicado, esto de las 12 de mediodía, pues mucha gente está fuera de sus casas, fueron al mercado a comprar las cosas para la comida, ya sea que están pasando tiempo con sus hijos porque siguen de vacaciones, muchos de ellos, ¿verdad? Sobre todo en México, creo que en Estados Unidos ya están entrando a las escuelas. Y así, hermanas, yo sé que hay muchas actividades y ocupaciones como mamás y amas de casa, entonces pues yo sé que muchas escuchan en repetición, pero es importante que empecemos a compartir este tipo de enseñanzas porque otras mujeres pueden ser edificadas en diferentes temas. Y ahora hay bastantes páginas que, ¿verdad? Hay enseñanzas que son de mucha edificación. Y bueno, pues nosotros estamos con un tema muy, muy interesante e importante que es la maternidad y hemos llamado a esta serie de enseñanzas preparando nuestras generaciones. Fue un tema que pues Dios me dio y que estuvo trabajando mucho en mi corazón y desde la primera sesión hablamos de una comparación y un contraste entre 2 familias que era la familia Edwards por parte de Jonathan y Sarah Edwards y estábamos contrastándola con la familia Jukes, que la familia Edwards por años, hermanas, por décadas y hasta la fecha se han mantenido en las cosas de Dios y han estado pues con una devoción a Dios y muchos de ellos han tenido muchos cargos importantes como abogados, médicos, un vicepresidente de Estados Unidos, unos que fueron políticos, uno en la tesorería, pero sobre todo muchos pastores, misioneros y teólogos y gente sirviendo al Señor, que eso es lo que realmente llenaría más, ¿verdad?, de satisfacción si los Edwards, hablando del papá y mamá, Jonathan y Sarah, pudieran ver el fruto de todo su trabajo y fidelidad, pues yo creo que estarían muy contentos y sorprendidos de lo que Dios hizo con sus generaciones. Y en contraste con la familia Jukes, que bueno, fue una familia que tuvo muchos problemas desde un principio. El pecado abundó, pues la maldad también en sus familias y esto fue de generación en generación y bueno, muchos de ellos estaban en prisión y acabaron con unas vidas perdidas. Entonces eso
es muy importante, hermanas, mencionarlo porque precisamente hemos estado hablando de qué hacer para poder fortalecer nuestras generaciones. Lo dije desde el principio, Dios no está interesado solamente en nuestros hijos y nuestras vidas propias, sino Él está interesado en usar las vidas de nosotros como padres para transmitir una herencia eterna a nuestras generaciones, ya sean nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y así se puede ir. Y gracias a Dios, porque en mi caso yo soy pues cuarta generación, mis hijos quinta generación, y nos llena de responsabilidad como padres el que nuestros hijos sigan estando en los caminos del Señor. La semana pasada hablamos específicamente de, entrando en esta serie, de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y quisiera hacer un súper resumen de lo que vimos la vez pasada, porque lo voy a seguir trayendo a colación de lo que vamos a ver el día de hoy, que también es algo muy interesante. Pero la semana pasada, hermanas, hablábamos que el corazón es el centro de nuestro ser. Es el centro donde están nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros afectos. Y ahí, hermanas, es donde se cocina todo. Y mismo Dios lo dice, ¿verdad? En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y un principio que debe estar muy en alto en cada casa y en cada vida es Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanas, el corazón de nuestros hijos es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que pastorear, que tenemos que guiar, que tenemos que aconsejar, que tenemos que consolar a veces, que tenemos que instruir, disciplinar. Y desde edad muy temprana ponerles límites, ¿verdad? Que sepan ellos la palabra no, el entrenarlos en ser obedientes, porque una vez que sean obedientes, hermanas, a nosotros como padres, nosotros somos representantes de Dios. Y si ellos nos obedecen a nosotros, que nos ven, que nos tienen presente, pues también les va a ser fácil obedecer a Dios. Pero si ellos no aprenden a obedecernos como padres, ¿tú crees, hermana, que ellos cuando maduren van a obedecer a Dios? Lo dudo, hermanas, lo dudo. Sería, ¿verdad?, una contradicción. Entonces, es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, tener límites, el que ellos sepan que es pecado y llamar por su nombre a cada pecado. Cada pecado, dígase como egoísmo, orgullo, mentira, el robar, el envidiar, bueno, una lista grandísima de pecados. Ellos tienen que saber, hermanas, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y una vez que ellos van creciendo, hermanas, al principio, en la edad muy temprana, es para nosotros una tarea de estarlos de alguna forma controlando. Pero luego ese control, hermana, tenemos que irlo bajando la guardia para que nosotros nos podamos convertir, en lugar de controladores, podamos convertirnos en influenciadores. O sea, como ahora, ¿verdad?, dicen los influencers, nosotros también poder influenciar a nuestros hijos. Ya no tanto controlarlos, sino poder influenciarlos. Cuando nuestros hijos crecen, necesitan, hermanas, tener esa influencia de nuestra parte. Y algo muy importante es que ellos conozcan sus corazones. Y para poder conocer sus corazones, nosotros como padres tenemos que ayudarles a hacer una introspección. Entonces, en lugar de recibir nuestros sermones, comúnmente hacemos, ¿verdad?, nuestros regaños, nuestras disciplinas solamente, tenemos que acompañar todo esto, hermanas, con una comunicación efectiva, de tal forma que les ayudemos a hacer una introspección en su corazón y que ellos puedan ser muy intencionales al conocer qué hay en su corazón, qué les motiva en su corazón,
cuáles son sus afectos, cuáles son sus deseos. Y eso fue lo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Y también hablábamos, hermanas, de precisamente que a veces el corazón es el asunto real. También incluye esta regeneración que Dios está haciendo en sus vidas si ellos son salvos. Y como padres no podemos estar 100% seguros de la salvación de nuestros hijos. Podemos tener una idea y podemos estar confiados de que ellos hicieron una profesión de fe, y cuando vemos fruto del Espíritu Santo, cuando vemos ese interés por las cosas de Dios, ese arrepentimiento genuino, esa transformación que está dando en sus vidas, es un índice, ¿verdad?, para pensar que ellos son salvos. Pero va a haber en otras ocasiones, hermanas, que a lo mejor nuestros hijos pensamos que son salvos, pero no lo son. Entonces, cualquiera de los dos casos, ya sean salvos o no salvos, siempre nuestra tarea es estar apuntando a Jesús, estar apuntando la necesidad del Evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente si ellos no son salvos y nosotros apuntamos a Jesús cada vez, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en sus vidas y les va a convencer de pecado y de su necesidad de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y si sí son salvos, hermanas, igualmente apuntar a Jesús, apuntar al Evangelio para que entiendan que tienen un corazón pecador y que aunque son salvos necesitan estar en un proceso de santificación, de consagración, que el Espíritu Santo siga regenerando y limpiando su pecado y sus vidas. Eso fue lo que hablamos el miércoles pasado, y también resaltamos la importancia de que la mera conducta no es en sí la esencia para nosotros tener una crianza piadosa, una crianza en el temor de Dios. La conducta es aquello que se puede visualizar, aquello que podemos ver, pero que realmente el meollo del problema está en sus propios corazones. Es en lo interno, es en eso que ellos están sacando, ¿verdad? No es que no sea importante la conducta, pero eso es el resultado de lo que hay allá adentro. Y si nunca indagamos qué hay en sus corazones, hermana, lo único que vamos a estar haciendo es trabajarlo superficialmente y no de raíz. Y nosotros no queremos hijos, ¿verdad? Hijos, como decíamos, hijos que estén como unos fariseos pequeños, simplemente dando una buena apariencia a la gente, pero realmente el problema no se ha arreglado porque está en sus corazones. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y continuaremos, hermanas, viendo algunas preguntas que nos van a ayudar a indagar qué hay en sus corazones. Y antes que nada, bueno, esto fue un repaso. Vamos a orar para que Dios bendiga esta clase y nos pueda dirigir el Espíritu Santo en cada cosa que se diga el día de hoy. Señor, gracias te doy por esta oportunidad, por este privilegio, por este tiempo que puedo estar con mis hermanas que están escuchando el día de hoy. Yo no sé, Señor, cuál es la necesidad de cada una de ellas. No sé, Señor, qué problemáticas tengan en sus familias o con sus hijos. Lo único que sé, Señor, y es que también en mi caso necesitamos continuamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos poner nuestros ojos en ti, en tu palabra. Ser fieles, Señor, en tus principios. Ayúdanos, Señor, a aprender el día de hoy de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, cómo mantenerlos cerca de nosotros, cómo cuidarlos, Señor, cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo sacar aquello, Señor, que está enterrado en sus corazones y que ellos mismos a veces son ciegos y no lo pueden ver. Y tampoco nosotros como padres les podemos ayudar porque no estamos atacando el problema real que es en su corazón. Dios Santo, ayúdanos con la tecnología, ayúdanos con la luz, ayúdanos con
con todo, Señor, el sonido y con cada cosa que hagamos el día de hoy, Señor, y que podamos mencionar, sea una semilla que se plante en los corazones de mis hermanas y que dé frutos, Señor, a su tiempo. Porque todo esto, Señor, está basado en tu palabra, en lo que tú, Señor, deseas para nuestras familias. Bendice nuestras vidas, bendice esta enseñanza, me pongo en tus manos, ponme atrás de tu cruz y que tu voz y el Espíritu Santo sea el que hable en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanas, estábamos viendo algunas preguntas, si recuerdas, eso fue lo casi último que vimos. Y las voy a repetir nada más, así muy rápidamente. Cuando nuestros hijos pecan, ¿qué preguntas serían unas preguntas idóneas? Y esto es nada más una idea, hermanas. Tú puedes formular tus preguntas como bien puedas entenderlas y podérselas explicar a tus hijos. Pero es como simplemente una guía y que tú puedas de ahí apoyarte y así poder preguntar y tener una comunicación. Ya que decíamos que cuando los niños van creciendo, ya tienen una edad más madura, entrando a los 8 o 9 años, más que hablar, es preguntar. Preguntar cada vez más y más de lo que hay en sus corazones. Y estábamos viendo las preguntas como, ¿qué quieres lograr haciendo eso? ¿Qué es lo que te motiva para hacer esto que tú estás haciendo? Cuando ellos pecan, hermanas, también podríamos preguntar, ¿lograste aquello que tú estabas esperando? ¿Cómo fue que te sentiste cuando hiciste eso? ¿Has estado repitiendo ese mismo pecado? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué harías diferente una próxima vez que se presentara esta situación? ¿Cuál es el principio que se está rompiendo según la palabra de Dios? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas? Estas preguntas hacen que el hijo pueda entender y nosotros como padres, hermanas, el poder recalcar las motivaciones, lo que decíamos hace rato, lo que está haciendo que el hijo peque. Porque a veces tú le preguntas, ¿por qué hiciste eso? Así nada más. Y ellos se van a quedar con los ojos en blanco, ¿verdad? Y van a decir, pues no sé. No te van a poder verbalizar realmente cuál era su deseo, porque a veces hasta ellos mismos no lo saben, hermana. Simplemente lo hacen con ese impulso, ¿verdad? Con el pecado de que la primera reacción es pecaminosa. Entonces nosotros como padres tenemos que abundar qué hay realmente en el corazón de ellos. Y una vez que nosotros tenemos identificado cuál es el pecado o qué es lo que está motivando a nuestros hijos, entonces ya ahora sí agarrar la palabra de Dios y poderles mostrar a ellos por qué es que se está ofendiendo a Dios, por qué es que estamos rompiendo un principio bíblico, por qué es que tienen que enfatizar ese pecado para saber cómo corregirlo. Y lo primero en cualquier tipo de pecado, hermanas, es el impulsarles o el llevarles o conducirles a un arrepentimiento genuino. Incluso puede ser a una ofensa a nosotros como padres, a la autoridad, pero ellos deben de entender que más que la ofensa hacia nosotros, fue primeramente hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que recalcar en sus vidas. Y una vez, hermanas, que ya hemos tratado el pecado y estas preguntas podrían, vamos a decir, ayudarnos a analizar qué son las verdaderas motivaciones de nuestros hijos. Vamos a tratar, hermanas, no solamente en este caso que es de la disciplina, sino entender el corazón de nuestros hijos de tres formas principales. Es en la introspección, es decir, de una forma interna, pero también vamos a tratar de entender en forma horizontal.
O sea, cómo el hijo, ¿verdad? Está también tratando con la gente a su alrededor y de forma vertical. ¿Cómo es que está su relación con Dios? Y hablando de esta introspección, también, hermanas, necesitamos enseñarles a los hijos a reflexionar y meditar ellos mismos a través de preguntas que les hagan a veces salirse de su mundo y entender más lo que está pasando a su alrededor. Algunas preguntas que nos pudieran ayudar, y esto realmente a mí también, a veces no lo digo tal cual o literalmente como esto, pero intento el sacar qué hay en sus pensamientos y qué hay en sus mentes y corazones. Por ejemplo, muchos hijos van a la escuela, ¿verdad? Y después de la escuela los papás les preguntan, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué te pasó? Y la mayoría de las veces nuestros hijos nos contestan, pues bien, me fue bien, y hasta ahí llegó la plática. Pero si tú haces preguntas más profundas, puedes entender un poquito más dónde, si hubo un problema o hay ahí en tu hijo algo que se tiene que arreglar. Por ejemplo, ¿qué pasó hoy que te recordó a Dios? ¿Qué viste hoy que te recordó que toda la gente es pecadora y que necesitan a Jesús? Esa es una buena pregunta, hermanas, porque a lo mejor te puede decir, oh, ¿sabes qué? Hoy yo vi a un niño que estaba copiando en un examen y que estaba haciendo trampa. Y puedes referirte a eso para entonces de ahí tomar un ejemplo y decir, bueno, eso no es correcto, eso no le agrada a Dios. Y, y puedes a lo mejor escuchar qué hay a su alrededor, porque a veces ni nos damos cuenta, hermanas, con qué niños o niñas o personas se relacionan y a través de esas preguntas empiezas a indagar más de qué él está viendo, qué está mirando. Otra pregunta es, ¿qué escuchaste o viste hoy que no está de acuerdo con la verdad de la Biblia? Hay algo allí que tú sabes que va en contra de Dios, que ofende a Dios, que se está rompiendo en principio. Y no solamente ir a la parte negativa, sino también las cosas positivas. Por ejemplo, ¿qué parte de la creación disfrutas más? ¿Qué fue lo que la creación o lo que viste hoy te recordó a Dios? Hay preguntas, hermanas, que estas nos van a dar un panorama y que si las hacemos a veces no van a ser respuestas cortas, sino ellos se van a explayar y te van a estar hablando de lo que hay en sus corazones, de lo que hay en sus mentes. Por eso es tan importante preguntar. Y, y también, hermanas, no solo eso, pero tendríamos también otras preguntas, como te decía. El niño, ¿verdad? En su mente y en su corazón nos puede reflejar muchas cosas que ellos traigan. Por ejemplo, si está desanimado, si está triste, si a veces está molesto con algo. No sé, hay ciertas preguntas que a veces los hijos no pueden verbalizar, no te pueden expresar, ni siquiera las saben identificar. Sobre todo en la adolescencia, ¿no has visto que a veces andan como muy irritables? Bueno, yo tengo 2 adolescentes aquí, hermanas, y a veces andan bien y a veces otras no tan bien y a veces ellos mismos ni se pueden entender. Pero cuando tú indagas qué es lo que realmente tienen en sus corazones y qué hay, puedes ayudarles de una mejor manera. Y ahora, tú como padre puedes preguntarte, tú también, no solamente a veces es comunicarte con tu hijo, que sería la forma más efectiva, pero también ayuda mucho el observar. Ayuda mucho, hermanas, el observar la conducta y el proceder de nuestros hijos. Tú podrías observarlo y pensar, ¿cómo piensa el niño en sí mismo? ¿Cómo se ve a sí mismo? Hay niños que tienen una autoestima muy baja o todo lo contrario, ¿verdad? O niños que son muy penosos, pero tienen la raíz en algo que a lo mejor
no se ha podido ahí trabajar muy bien y eso es lo que hace que sea muy tímido, que sea temeroso. ¿Cómo piensa o cómo se ve el niño a sí mismo? ¿Se entiende a sí mismo? Es decir, ¿sabe lo que le está pasando? ¿Se entiende por qué él actúa así o no? Porque a lo mejor tiene un complejo. ¿Reconoce sus propias debilidades y fortalezas? ¿Es seguro de sí mismo? ¿Es tímido? ¿Es inseguro? ¿Es arrogante o es humilde? ¿Se paraliza por el miedo? ¿Puede trabajar independientemente? ¿Puede mantenerse en su tarea y es disciplinado? Cuando necesita la aprobación de otros, ¿siempre está esperando una palmadita en la espalda? ¿Necesita la aprobación de otros para hacer las cosas? Todas estas preguntas, hermanas, háztelas tú misma, obsérvalo. Trata de ver cómo actúa, cómo reacciona, cómo se expresa y podrías entender un poco, ¿verdad?, de cómo él se percibe a sí mismo. Esto sería todo esto que hemos estado viendo en la forma de introspección. Pero ahora tú mismo como padre, ahora evalúa la forma te decía yo, ahora de una forma horizontal. ¿Cómo el hijo es en relación con otros? Pregúntate, ¿cómo interactúa con otros? ¿Puede conversar sin hacer que la conversación se centre solo en él? ¿Qué saca a relucir de otros? ¿Adula para conseguir la atención? ¿Es agradable y simpático con los de su edad? ¿Es empático? ¿Es compasivo? ¿O es muy frío? ¿Cómo responde cuando las personas lo decepcionan? ¿Perdona fácilmente o guarda rencor? Esto, hermanas, nos daría un índice. ¿Cómo es que él percibe a la gente que está a su alrededor? Sus amigos, su familia, sus autoridades. Y esto nos daría como una imagen de cómo es su relación con otras personas. Y después, hermanas, de forma vertical, ¿cómo es su relación personal con Dios? ¿Cómo es el hijo en relación a Dios? ¿Vive con una necesidad consistente de Dios? ¿Es importante para él o ella conocer a Dios? ¿Es Dios una fuente de consuelo, fortaleza y ayuda? ¿Cuáles decisiones y elecciones reflejan que conoce a Dios? ¿Cómo habla de Dios? ¿Cómo se expresa de Dios? ¿Él lo ve solamente a Dios como un juez o como solo un ayudador activo en su vida cuando lo necesita? ¿O realmente Dios es el centro de su vida? Con todas estas preguntas, hermanas, nosotras nos podemos dar una idea de cómo el hijo, ¿verdad?, puede o se ve, ¿verdad?, es su relación con él mismo, con las otras personas y con Dios. Y esto, hermanas, nos puede dar como un tipo ultrasonido. Ya ves cuando estábamos embarazadas, ¿verdad? Y que no sabíamos muy bien en qué condición estaban nuestros bebés, pero era importante ir a revisión cada mes para saber cómo iba progresando el embarazo. Y cuando nos hacían el ultrasonido y podíamos ver nuestro bebecito en la pantalla, cómo nos emocionábamos al escuchar, ¿verdad?, el latido del corazón del bebé. Y nos tranquilizábamos, decía, pues parece que va todo bien. Algo así, hermanas, es esto. Esta serie de preguntas. Te decía, no tiene que ser exactamente iguales, pero quise mencionártelas
porque con eso podemos hacer eso, como un tipo ultrasonido de sus corazones y saber realmente qué está pasando allá adentro. Y no solamente enfocarnos en la conducta, porque una misma conducta, hermanas, puede tener muchas razones. Una misma conducta puede ser motivada por diferentes razones o diferentes motivaciones. Y como padres debemos de ser sabios para poder detectar pecado, para poder detectar necesidades y poder ayudar a nuestros hijos, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando y físicamente también. Acuérdate que somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo, y con esto podemos ayudarles, hermanas, a crecer y madurar más espiritualmente. Y tú puedes tal vez escribirlas y decir, bueno, es que hermana, eso es una lista muy larga, ¿cómo la voy yo a recordar? Bueno, vuelve a repetir esta enseñanza y escribe las que más te interesan o las que más vas a poner en práctica esta semana con tus hijos. Decir, pégalas ahí en el refrigerador o ponlas en tu cartera y de repente, cuando menos, ¿verdad? Pienses, tal vez vas manejando en el coche, a veces eso es un muy buen momento para hablar con ellos y poder estar indagando en sus corazones. Y no tiene que ser siempre, hermanas, como disciplina, no. La comunicación con nuestros hijos es a diario y en cada oportunidad que nosotras tengamos, ya sea en el carro, cuando estamos esperando una cita médica, cuando estamos, ¿verdad?, en la sobremesa, después del desayuno, de la comida, de la cena, cuando los estamos llevando a la escuela. A veces es un poco estresante, ¿verdad?, porque estamos muy apurados en llegar, pero otras oportunidades que tengas para hablar con tus hijos, ya sea de forma formal, es decir, que vayas, te sientes en la sala y hables con ellos, o de forma muy natural como todos estos ejemplos que te estoy dando. Pero es necesario comunicarnos, porque si tú no sabes, hermana, qué hay en su corazón, difícilmente vas a poder, hermana, tener un diagnóstico y saber cómo poder alentar a tu hijo a vivir para Dios, a discipularlo, a pastorear su corazón, a resguardar su corazón, porque lo desconoces, hermana. Desconoces a tu hijo, entonces ¿cómo vas a poderlo ayudar si no sabes tú, como mamá, qué es lo que realmente hay en su corazón? Otras cosas importantes, hermanas, que tenemos que hacer en la comunicación, no es solamente, como decía hace ratito, solamente en la disciplina, en la exhortación. La comunicación con nuestros hijos, y comunicación quiere decir que es bilateral, o sea, tú te comunicas con él, pero decíamos en esta etapa, sobre todo ya más en la adolescencia, es más recibir el feedback de ellos, ¿verdad? El escuchar, mucho de escuchar. Y sí hablar bastante también, pero estar muy atentos a lo que ellos nos dicen, que nos expresan, no solamente con su lenguaje verbal, sino con el lenguaje también en sus expresiones, en su forma de comunicación con nosotros. Y la comunicación, hermanas, es también para conocerles más, para animarles cuando ellos están desanimados, hermanas, y a veces lo ves así medio cabizbajo, pero como nunca te tomaste el tiempo para hablar con tu hijo o tu hija, y no sabes a lo mejor por algo duro que está pasando o algo fuerte que está pasando en sus vidas, porque simplemente no has podido comunicarte con ellas. Animarlos cuando están tristes. También, hermanas, pues sí, decíamos corrección, en la instrucción y enseñanza. Hay tanto que enseñarles a nuestros hijos, lo vimos en la clase de discipulado, que es importante, hermanas, estar en comunicación con ellos. Cuando hay que advertirles, cuando hay algo que, como mamás sabemos por ahí que hay algo que no nos trae, ¿verdad?, de mucha paz, el poderles advertir de los peligros y de las amistades y de la gente con quien se relaciona, de situaciones y circunstancias que pudieran ser peligrosas para sus vidas. De dirección, hermanas, cuando no pueden tomar decisiones o están confusos en saber cuál es la mejor decisión, cuál es la voluntad de Dios. Estar ahí nosotros como apoyo.
pero siempre, hermanas, con una comunicación para poder entenderles, hermanas, y poder pastorear sus corazones. Hasta aquí, hermanas, hemos hablado mucho de la comunicación, de las preguntas, pero ¿qué otras cosas importantes como mamá, como papá, o como papá también, pero en este caso nosotros como mamá, qué podemos hacer para poder cuidar el corazón de nuestros hijos? Necesitamos, hermanas, también invitar a nuestros hijos a unirse a nosotras cuando sirvamos a Jesús. Nuestros hijos no deben servir a Dios porque nosotros les forzamos a hacerlo, hermanas. Ellos necesitan hacerlo porque aman a Dios. Y la forma de influirlos, hermanas, es invitarles a unirse a nosotros para trabajar también a engrandecer su reino. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó primero para que pasaran tiempo con Él. En Marcos 3:4, hermanas, cuando Jesús les llamó a los discípulos, les llamó literalmente para que vivieran con Él, para que pasaran tiempo con Él, para que lo vieran sirviendo a la gente. Y después que Él los preparó, los discipuló, pasó tiempo con ellos, incluso ya después les llamaba amigos al final, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Entonces ya los mandó a servir y a otras personas y al continuar el legado que Jesús había empezado. Pero, hermanas, es importante que hagamos partícipe a nuestros hijos en el servicio a Dios. Yo a veces he visto mucho como a padres que quieren servir a Dios y ellos se meten de plano a servir a Dios en diferentes cosas, pero sus hijos bien, en casa, en la escuela, en sus actividades, en sus necesidades, pero no están con ellos. ¿Cómo vas a transmitir ese amor de servicio a Dios si tú que eres el ejemplo más vivo y más cercano, no te pueden ver? No contagias a tus hijos de ese amor y de ese anhelo de servir a Dios. Nosotros somos una familia misionera, hermanas, que pues obviamente, ¿verdad? Nuestro principal trabajo como misioneros es el servicio a Dios. Pero siempre les hemos recalcado a nuestros hijos, ustedes no deben servir a Dios porque son hijos de misioneros. Ustedes deben de servir a Dios porque son hijos de Dios. Y ya sea que ustedes se dediquen al servicio completo o no, deben de dedicar sus tiempos y deben dedicar sus vidas a servir a Dios. Ya sea que se dediquen a una carrera profesional o a algo que Dios les dirija a ser, un doctor, un abogado, un mecánico, un carpintero, pero siempre en sus mentes y corazones deben de tener el propósito de servir a Dios con sus vidas. Y bueno, en el campo misionero ha sido una gran ventaja y una gran bendición para nosotros. Desde que llegamos aquí empezamos a servir en diferentes cosas. Íbamos a orfanatos y ellos podían ver la necesidad de los niños huérfanos y con familias disfuncionales y en la pobreza también, hermanas. Fuimos a campos de refugiados donde eran áreas muy vulnerables y niños y gente con mucha pobreza económicamente hablando, pero también pobreza emocional, espiritual. Y ellos pudieron ver ese amor, ¿verdad?, que queríamos transmitir a esta gente. Todo eso impacta sus corazones. Y si ellos ven ese amor y ese servicio que tenemos por Dios, la idea es que ellos se contagien también de eso y que siempre tengan el deseo de poder servir a Dios igualmente. Por eso, hermanas, hay que asegurarnos de ser ánimo, de ser de ánimo para ellos. Cómo hablamos de Dios, cómo pensamos del servicio a Dios, cómo nos entusiasma hablar de Jesús y de que otros puedan escuchar el Evangelio, para así transmitirlo y contagiarlo a nuestros hijos. El poder del Evangelio, hermanas. Esto, hermanas, es tan importante. Porque ellos, hermanas, no es como que hablamos el otro día de la salvación de nuestras almas, pero
Hermanas, el poder del Evangelio, ellos tienen que tenerlo presente cada día de sus vidas. Es más, en cada momento. No es así como que yo ya fui salvo, entonces agarro el Evangelio y lo meto aquí en el cajón, ¿verdad? Y cuando lo necesite lo vuelve a sacar o cuando vaya a ganar almas. No, el Evangelio se vive cada día, hermanas. El Evangelio es algo que transforma nuestras vidas. Ellos deben de entender que yo soy una pecadora tan desesperadamente necesitada de Jesús como ellos, igualmente como mis hijos. Ambos necesitamos del perdón de Dios, de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Ambos nos quejamos, ambos nos enojamos, ambos nos frustramos, ambos a veces hasta explotamos, ¿verdad? Y ambos tenemos el orgullo y es algo con lo que estamos comúnmente batallando. Pero hermanas, la triste realidad es que nosotros como padres somos mejores en disfrazar nuestro pecado y esconderlo. Y como te decía el otro día, somos muy dados a que ellos no sepan nada de lo que vamos a decir, de nuestras fallas o de nuestras luchas o de nuestras caídas, porque creemos que vamos a bajar en su estándar o en su estima como padres. Pero sabes qué, hermanas, es todo lo contrario. El que ellos nos vean que realmente batallamos igual que ellos, para ellos es algo más alcanzable el de decir, mi papá, mi mamá siguen batallando, siguen en este proceso de consagración y es algo con lo que siempre vamos a estar batallando y trabajando. Y así yo también. Porque a veces hijos ven tan, vamos a decir, no que lo sean, pero de una forma como una perfección en los padres que dicen, yo nunca voy a poder llegar al nivel de mi papá o mi mamá, o yo nunca voy a llegar a la expectativa de papá y mamá, porque es casi esperar perfección. Y no, hermanas, nosotros debemos de hacerles entender que nosotros también somos tan necesitados del Evangelio como ellos mismos. Tenemos también, hermanas, para cuidar sus corazones, y esto va de la mano con lo que estamos diciendo, es cultivar un perdón bilateral. Como padres siempre esperaríamos que nuestros hijos, ¿verdad?, nos pidan perdón porque tuvieron una falla, porque nos ofendieron, nos faltaron al respeto, nos desobedecieron. Eso es lo que les inculcamos comúnmente. Pero tú, hermana, tú eres dada a pedir perdón a tus hijos cuando fallas, cuando tal vez disciplinaste de una forma incorrecta, cuando a lo mejor les hablaste de una forma con ira, cuando los maltrataste, cuando tal vez incluso en la disciplina te desahogaste de tu enojo, de tu frustración y lo reconoces, hermana. ¿Reconoces cuando dices palabras hirientes? ¿Reconoces cuando a lo mejor usaste bromas, pero realmente lo que provocaste fue simplemente ofender a tu hijo? No sé, hermanas, pero yo creo que como padres fallamos bastante, pero son muy pocas las veces que lo reconocemos y vamos y les pedimos perdón. Y eso a veces, hermanas, trae mucha amargura a sus corazones. Porque ellos ven, hermanas, que fallamos, pero nunca nos ven que nos arrepintamos. Y así, hermanas, como debemos de pedirle perdón a Dios, porque a lo mejor muchos dicen, bueno, pues yo le pido perdón a Dios. Pues sí, hermanas, pero también tienes que pedirle perdón a tu hijo, porque tu hijo está viéndote y tu hijo realmente podría ser que fue el ofendido o no, pero está viéndote como ofendiste a Dios. Y es algo, hermanas, que en nuestra cultura, sobre todo en la cultura hispana, es como que, no, pues yo soy el padre porque yo tendría que pedirle perdón. Y somos muy orgullosos, hermana, y a veces lastimamos mucho el corazón de nuestros hijos por no tener humildad. Y es bíblico, hermana. No estoy diciendo algo que no sea bíblico, tú lo sabes. Dice Dios que para que tus oraciones no sean
sean escuchadas y no sean estorbadas, es necesario pedir perdón cuando has hecho algo que ofendió primeramente a Dios, pero también a otra persona. Y es parte de cuidar sus corazones, hermanas. Otra cosa es consistencia como padres. O en otras palabras, la fe no fingida. Yo creo que muchas de las que estamos en el ministerio, hermanas, y yo he escuchado a muchos pastores y a muchos testimonios de algunos consejeros, y así te puedo generalizar porque es lo que casi siempre escucho. Y yo en mi propia vida, con mi familia, porque pues gracias a Dios la mayoría es, mi familia, gracias a Dios es cristiana. Yo puedo escuchar a mis tíos, yo puedo escuchar a familiares, y puedo escuchar a pastores, y puedo escuchar a consejeros. Y testimonio tras testimonio, cuando a veces preguntan a los cristianos ya en su adultez, ya que tienen tiempo, les han preguntado qué fue lo que realmente les ayudó para no apartarse del Señor. ¿Qué realmente les ayudó a seguir fieles? O incluso algunos se apartaron por algún tiempo, pero volvieron a regresar a los caminos de Dios. Y realmente lo que la generalidad o la general dice que les ayudó y les impactó fue la fidelidad de sus papás. Y fue la consistencia de sus papás, de que ellos no tenían una fe fingida. Ahora, hablábamos, no somos perfectos como padres, ¿verdad? Y ellos lo saben perfectamente de nuestros hijos, pero ellos pueden ver una fe genuina en nosotros. Ellos pueden ver realmente ese amor por Dios en nosotros. Pueden ver esa consistencia de que no queremos una cara en casa y otra cara afuera, que todo mundo piense que todo está súper bien y perfecto, sino que nos mostramos reales, nos mostramos como somos, con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas. Ellos piensan que realmente nuestra fe es real. Eso, hermanas, hace mucho la diferencia. Tal vez cuando estén muy pequeños o jóvenes no lo tengan en tanta estima, pero cuando ya son adultos, cuando ya forman familias, cuando ya están en otra etapa de sus vidas, ellos lo reconocen, hermanas, nuestra consistencia como padres, nuestra fidelidad. Y eso ayuda también mucho a nuestras generaciones. Yo creo que esto en parte, lo que hablábamos en un inicio, la familia Edwards, que impactó tanto a sus generaciones, era porque eran consistentes, no eran simplemente una familia religiosa, una familia que hacía el bien, no, es porque su fe era genuina, su fe era real y era consistente sus palabras con sus hechos. Y eso es lo que debemos de buscar, hermanas, en nuestras familias. Otra forma, hermanas, que ellos pueden captar nuestros hijos como nuestra estima, como prioridad para nosotros, algo que ellos realmente, hermana, es importante, es estar presente en sus vidas. Estar presente en sus vidas. Ser mamás presentes. Y con esto quiero decir que no es que solamente estén todo el tiempo en tu casa y te puedan ver, sino que realmente de mente, de corazón, estés presente con ellos. Porque podríamos estar todo el día en la casa, pero en el celular o en la computadora o en nuestros quehaceres, y no estar realmente presente en sus vidas. Pero algo que realmente y personalmente, hermanas, como mamá, me carga mucho y hasta cierto punto pues me molesta, ¿verdad? O no me gusta. Cuando a veces las mamás escuchan estas enseñanzas, escuchan del devocional, escuchan de discipular, escuchan de pastorear, y la primera excusa que ponen las mamás es que no tengo tiempo. Y para mí es como que, a ver, espérame, estoy entendiendo.
no tienes tiempo para lo que verdaderamente importa, que son tus hijos, quiere decir que tus prioridades no están en orden. Quiere decir que lo importante que son tus hijos, no le estás dedicando el tiempo. Y es como te decía la vez pasada, muchas mamás moriríamos, daríamos la vida por nuestros hijos, pero muy pocas hermanas estamos dispuestas a invertir nuestra vida en nuestros hijos. Y sabes que, hermanas, para los hijos es muy importante el tiempo que dedicamos a ellos. Hermanas, para todo se necesita tiempo. ¿Quieres aprender un instrumento musical? Necesitas tiempo. ¿Quieres hacer una obra de arte? Necesitas tiempo. ¿Quieres aprender a cocinar y dar una buena comida a tu familia? Necesitas tiempo para aprender. ¿Quieres tener una casa ordenada, limpia? Necesitas tiempo. ¿Quieres un buen matrimonio? Necesitas tiempo. ¿Quieres tener unos hijos que amen a Dios y que sean temerosos de Dios? Hermana, necesitas tiempo. Ellos no tendrían por qué ser la excepción si para todo es necesario el tiempo. Se hizo una estadística, hermanas, en el 2020 en Estados Unidos que se reflejaba que en promedio las mamás interactuaban con sus hijos 1 hora al día. 1 hora al día. Y el promedio de los padres que pasaban tiempo con sus hijos era de 29 minutos. Los papás. Cuando, hermanas, en las escuelas el hijo pasaba 7.5 horas en la escuela y después llegando a la escuela invertían otros 7.5 en sus dispositivos, en las pantallas, ya sea computadora, en su celular o lo que sea. Hermanas, y en promedio las mamás, esta estadística me gustaría tenerla también en México y creo que no existe, pero sería buena tenerla, pero es parecido realmente en todos nuestros países también. 1 hora solamente al día en la que la mamá interactúa con su hijo. ¿Tú crees que 1 hora será suficiente para discipular, para pastorear a tu hijo, para comunicarte con tu hijo, para ganar el corazón de tu hijo, para que tu hijo ame a Jesús, para que tu hijo sea fiel en las cosas de Dios, para que tu hijo crezca espiritualmente, para que tu hijo se enamore cada vez más de Jesús? 1 hora al día, hermana. Hablando de interacción en general. No lo es, hermana. Nunca va a estar en un balance si tú estás dedicando tan poco tiempo a tu hijo. Es importante, hermanas, que reflexionemos y que pongamos y acomodemos nuestras prioridades en orden. Y que hagamos lo que tengamos que hacer para acomodar nuestros tiempos y reflejar realmente eso en el tiempo que estamos dedicando a nuestros hijos. Y esto también me lleva, hermanas, a pensar que en la actualidad muchas mamás están extra preocupadas, frustradas, estresadas, tratando de cubrir expectativas que les impone la cultura, la sociedad, los familiares, el grupo de amigas, incluso hasta grupos en la iglesia, ponen expectativas y estas mamás se van llenando de esas cosas que se supone que debe de cumplir, ¿verdad? Y siempre pensando que nunca están a la altura, que nunca son suficientes, que todo el tiempo que ellas tienen nunca les alcanza y tampoco, ¿verdad?, que a lo mejor sus hijos no tienen las actividades suficientes que deberían de tener y que todas las fallas que tienen sus hijos son su responsabilidad y, ¿verdad? Y hermanas, entonces esto hace que el tiempo con sus hijos, ya sea poco o mucho que tengan,
simplemente, hermanas, están proyectando todo ese estrés, toda esa preocupación, toda esa frustración en el tiempo que pasan con sus hijos. Porque ven una vida de mamá infelices, como mamás infelices, mamás frustradas, mamás estresadas, mamás complicadas, más desilusionadas, mamás, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, si ese es el tiempo que yo voy a estar en casa viendo a mamá, yo prefiero no estar en casa. Y todavía aún peor, hermanas, cuando ellos, aunque no te lo digan, no te lo digan, pero eso está en sus corazones. Cuando te ven así, que realmente no es que algo lo proyectes intencionalmente a tus hijos, pero para ellos su traducción es la causa de que mamá esté así, que tenga una vida infeliz, una vida estresada, una vida decepcionada, la causa soy yo como hijo. Aunque no te lo digan, porque ellos te ven. Y entonces eso hace, hermanas, que realmente no quieran estar en tu casa y tomar tiempo ahí con tu familia. Y por eso prefieren mejor buscar a un amigo. Por eso mejor prefieren buscar a un maestro. Por eso mejor prefieren irse a un club, a un grupo, ¿verdad?, de ciertas personas. Buscar un novio, buscar una novia, buscar los juegos. Buscarse mejor meterse en su celular y desaparecerse ahí porque no quieren ver a mamá vivir de esa forma. No, hermana. Mucha de la forma en cómo ellos ven, y ahorita también voy a hablar de lenguaje y comunicación, del lenguaje del amor para ellos, pero mucho tiene que ver con el tiempo. Una vez escuché decir, tú solamente dime en qué dedicas más tu tiempo y yo puedo saber dónde está realmente tu pasión. Y es cierto, porque en lo que realmente nos importa, en lo que verdaderamente nos importa, es a donde nosotros vamos a dedicar más tiempo. Hablando de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, hermanas, necesitamos reflejar genuinamente el amor, la aceptación y la afirmación hacia nuestros hijos. Si yo fuera ahorita a tu casa y les preguntara a tus hijos, ¿mamá te ama? ¿Te sientes amado por tu mamá? Tal vez muchos digan, pues sí, soy su hijo, sí, me ama. Vamos a decir que la mayoría, ¿verdad? Porque tal vez algunas excepciones iban a contestar, no me ama. Y qué triste sería eso. Pero la mayoría contestarían, sí, mi papá y mi mamá me aman. Pero si yo les preguntara, ¿tú como hijo te sientes aceptado por mamá? Ahí es donde creo que van a titubear en contestar. ¿Sabes por qué, hermanas? Porque mucho de nuestras pláticas o de la interacción que tenemos con nuestros hijos es para recriminar, para apuntar, para resaltar sus fallas, sus errores, su pecado, sus dificultades, sus batallas, y nos ladeamos y la balanza está allí, está muy ladeada eso. Pero realmente no se sienten aceptados por mamá y papá. Y eso, hermanas, es parte de guardar su corazón. Yo creo que ya has escuchado en otras enseñanzas el lenguaje del amor, ¿verdad? Que hay 5 formas principales o que tendemos, vamos a decir, a tener cada uno de nosotros. No que no los tengamos todos, claro, todos son importantes, pero hay 1 o 2 que son más importantes en cada uno de nosotros.
Y lo que sí es importante para todos los hijos, y te decía los 5, pero en esto es las palabras de afirmación, sobre todo en las edades muy tempranas de los hijos hasta la adolescencia y juventud. Es las palabras de afirmación. Necesitamos ser las mejores porristas, hermanas, de nuestros hijos. Que ellos realmente se animen por nuestras palabras. Que hermanas, las palabras que salgan de nosotros sean unas palabras que les puedan reconfortar, animar, el aplaudirles, el decirles muy bien, vas bien. Pero ¿sabes qué, hermanas? Casi siempre cuando llegamos a hacer esas palabras de afirmación es en base a su desempeño, en que hagan las cosas bien. No sé, por ejemplo, ay, mira, hiciste un muy bonito dibujo, bravo. O, ese trabajo que hiciste se ve muy profesional. O, mira, te sacaste un 9.5 en el examen, wow. Y todo lo que tiene que ver con palabras de afirmación es mucho en su desempeño, en lo que hace el hijo. Y está bien, hermana, que lo hagamos. Pero el afirmar realmente el amor por nuestros hijos, hermanas, no debería de basarse en el desempeño. Nuestras palabras primariamente, hermanas, deben de centrarse en quién son ellos como persona. El valor que ellos tienen como personas porque son amados por Dios. Porque ellos han sido hechos a la imagen de Dios. Y por el simple hecho de ser mi hijo, él debe sentirse amado. Él debe sentirse aceptado por nosotras. El resaltarles que son una bendición en nuestras vidas. El que vinieron a completar nuestras familias y que nuestras familias no serían las mismas si ellos no hubieran nacido. El reafirmar el amor y la aceptación por nosotras simplemente por el existir, hermanas. Porque cuando nuestra afirmación está muy enfocada a su desempeño, entonces ellos lo traducen como, entonces entre yo haga más cosas buenas, mi mamá me va a amar más, mi mamá me va a aceptar más. Y eso no debe de ser así, porque entonces sería como un amor condicional en lugar de un amor incondicional. Es decir, tú me enorgulleces, tú me haces las cosas que yo quiero, que yo espero como mamá, entonces te amo. Y no debería ser así, porque no es así con Dios. Dios nos ama, hermanas, porque Dios nos decidió amar y Dios nos ama tal cual somos, claro. No estoy hablando de que seamos, ¿cómo decir? Aceptemos su pecado, toleremos su pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que nuestro amor no deberíamos condicionarlo a su desempeño. Porque si no, entonces ellos van a estar buscando sus logros, sus triunfos, su desempeño, porque eso va a acercar, el hijo se va a acercar más así a nosotros. Y no debería de ser así. ¿Y sabes qué? Creo que muchas veces los papás sí son así. Si no reciben de su hijo una buena conducta, un buen desempeño, logros, talentos y lo que tú quieras, es como que, sí, te amo, pero me cuesta aceptarte. ¿Y sabes qué, hermanas? En nuestra familia va a haber de todo. Va a haber hijos que son muy espirituales, va a haber hijos muy talentosos, va a haber hijos que son muy cariñosos, va a haber hijos que trabajan duro, va a haber hijos, pero va a haber otro hijo que a lo mejor no. Aún todavía Dios está trabajando mucho en su vida y le falta mucho que recorrer para tener una vida piadosa, ¿verdad? Reflejar el carácter de Dios.
pero ellos no deberían de estar dudando del amor de mamá y de papá y de la aceptación que tenemos hacia ellos. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanas, porque a veces también por eso mismo se da el favoritismo y unos papás favorecen más a algunos hijos que a otros. Y aunque digamos, no, es que yo los quiero a todos por igual, pero ellos pueden ver el trato diferente entre uno y otro. Yo algo que como mamá trato de repetirles a mis hijos, a los tres, decirles, mira hijo, podría ser que alguna vez no voy a estar de acuerdo contigo. Es más, cuando seas más grande, tal vez hagas decisiones que hasta me van a doler. Pero ¿sabes qué, hijo? Siempre voy a aceptarte tal cual tú eres. Eso no quiere decir que voy a solapar las cosas malas que tú hagas y voy a aplaudirte tu pecado. No, va a haber consecuencias por tu pecado, pero yo como mamá, yo te voy a amar. Te voy a amar y te voy a hacer. Siempre va a estar mi corazón abierto para ti. Ellos deben de entenderlo, hermanas. Eso alivia mucho sus corazones, porque muchas están pensando que por no tener o no llenar tus expectativas, entonces tú los amas menos. Y no debería ser así. Y si lo es así, hermana, mejor ponte bien con Dios y pide perdón a Dios, porque no es así como Dios nos ama. Hablando de esto, del tiempo de calidad y cantidad, porque últimamente anda mucho la frase de que, tú dale tiempo de calidad a tus hijos y basta. No, como decíamos al principio, se necesita tiempo para muchas cosas y sobre todo para pastorear el corazón de nuestros hijos. Hace poquito escuché un testimonio de un muchachito que se la pasaba mucho en su celular y su mamá se quejó y dijo, es que mi hijo lo único que hace es estar en su celular, y la mamá estaba pues molesta y decía, es que no quiere pasar tiempo con nosotros, no quiere estar con nosotros. Y entonces un día el hijo dijo, pues voy a dejar el celular, y decidió pasar tiempo en familia. Y entonces avisó, ¿verdad? Le dijo a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Dejé mi celular en mi cuarto. Y él salió pues esperando, ¿verdad?, la reacción de su mamá, de sus hermanos, de su papá. Y esperó y esperó y esperó. Y su mamá en su celular, pues sí, qué bueno, ¿verdad? Y la hija, ¿verdad?, también ahí leyendo su revista, y el papá allá viendo la televisión. Y él pues se dio, ¿verdad?, varias vueltas en la casa, como que a ver si lo pelaban, ¿verdad?, si veían que estaba ahí. Y la mamá como si nada. ¿Qué dijo el hijo? Para eso quieren que yo tenga tiempo y estoy sin mi celular y aquí nadie me hace caso. Pues se volvió a regresar otra vez al cuarto a seguir en su celular. Y es que así pasa, hermanas, que realmente debemos ser intencionales con el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Debemos de dedicar tiempo. Es más, hermana, cuando ya tienes una rutina es más fácil, pero cuando no, es importante que agendes esos tiempos con tus hijos. Por ejemplo, el otro día yo te explicaba que nosotros tenemos un día de devocional familiar, tenemos un día de tiempo en familia, donde dedicamos para jugar algunos juegos de mesa y a veces ver una película. Lo agendamos y ya todos aquí sabemos en casa qué día es para qué. Agenda a sí mismo, hermana, cosas que puedas hacer. En algún tiempo mi esposo tuvo citas con mis hijos, cada uno individual. Ya últimamente no las hemos hecho por otras circunstancias, pero nos ayudó mucho a abrir esa comunicación con nuestros hijos. Y cada jueves llevaba a un hijo diferente a salir a tomar un helado. No tiene que ser algo tan caro, algo muy sencillo, pero pasar tiempo con nuestros hijos. Y más, hermanas, bueno, en mi caso yo tengo varones, más los varones tienen que en este tiempo de ya adolescencia pasar más tiempo con su papá, porque eso afirma el ser varón, su masculinidad. Ya no quieren tanto así como que mamá, ya no están, ¿verdad?, pegados a nuestras faldas, y ya quiere como apoyarse en su papá para que puedan reafirmar su masculinidad, pues su naturaleza.
Entonces es importante que nosotros estemos también atentas cuando tiene un partido en su deporte, cuando tiene algo importante, estar ahí presentes, hermanas, estar presentes en sus vidas, jugar con ellos, hermanas. Si están chiquitos, aprovecha, hermana, esos tiempos hermosos de tirarte al suelo, jugar con ellos, el estar contándoles, ¿verdad?, cuentos o libros, leyéndoles. Hermanas, el tiempo se pasa tan rápido que cuando miras atrás es una tristeza que a veces pasamos tiempo en cosas que la verdad no valen la pena. Hace rato decíamos, esas pláticas profundas, esas preguntas interesantes, esas pláticas de los temas que realmente les interesan a ellos. Eso es algo muy importante, hermanas. Realmente que puedan ellos pensar y decir, mi mamá se interesa en lo que yo me intereso. Mira, yo tengo un hijo que casi no habla. Vamos a decir que es el más tímido de los tres. Pero cuando hay un tema que le apasiona, que en este caso le encanta la historia, le encanta la situación global, la política y ya sabes, todo este tema de a veces conspiraciones y cosas así, y a él le encanta aprender mucho de ese tema. Y a veces, hermana, yo me siento a escucharlo y a preguntarle, pero a veces pasa 5 minutos, 10 minutos, y hermana, me sigue hasta donde yo vaya, porque le apasiona, ¿verdad? Entonces, a veces ya le digo, sí, hijo, ya, ahora sí, ya, ahora sí tengo que hacer la comida o lo que sea, porque ya pasó demasiado tiempo, hermanas, pero es muy importante para ellos que les escuchemos y que nos mostremos interesadas y presentes, y no estar con el celular. Ajá, sí, ajá, sino que realmente les veamos a los ojos y podamos mostrar nuestro interés. Debemos, hermanas, como decíamos hace rato, involucrarlos en nuestras actividades y en nuestro servicio a Dios. Muchos dicen, es que hay que pasar tiempo con nuestros hijos en lo que a ellos les gusta, y está bien, y es algo que lo hacemos. Pero también muchas veces, hermanas, es involucrarlos en lo que nosotros hacemos como adultos. Es el que ellos simplemente a veces nos acompañen al súper o que hagamos una visita o esto. Es importante que ellos también estén con nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestras actividades diarias. Hay un dicho que el otro día escuché y decía, la persona que pase más tiempo con tu hijo, gana. La persona que pase más tiempo con tu hijo, esa gana. ¿Qué quiere decir? Y es muy cierto, hermanas. Si un amigo, si un novio, si un maestro, si quien tú quieras, es el que pasa más tiempo con tu hijo, en otras palabras, es el que va a influir más en tu hijo, en su mente y en su corazón. Es un hecho. Si escucha a un artista, a un influencer, ahí en las redes sociales, y es al que más escucha, tarde que temprano, esa persona va a influir en su corazón. Por eso, el que pase más tiempo con su hijo, con el hijo, ese gana. Por eso es tan importante, hermanas, pasar tiempo otra vez con nuestros hijos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que realmente a ellos les importa, estar presentes, hermanos. Haciendo énfasis en esto del amor, hermanas, de reafirmar el amor hacia nuestros hijos. Tú sabes que hay diferentes formas de lenguaje, como decía, que ya hablamos mucho de palabras de afirmación, ya hablamos del tiempo, ¿verdad? De estar presente. Pero también hay otros
hijos que tienen este lenguaje de contacto físico, de que estemos abrazándolos, de que le estemos dando besos. Sobre todo cuando están bien chiquitos es bien fácil, ¿verdad? Pero ya cuando están adolescentes hasta como que te hacen para allá. Pero aún así, hermanos, no creas que porque a veces te hacen como que el fuchi, y obviamente ser cuidadosos, no hacerlo públicamente, pero en casa, hermana, no importa, aunque de repente te metan la mano así, que te hagan que no, tú dales ese abrazo, tú dales ese beso, porque realmente internamente sí lo quieren, hermanas, pero están en esta edad donde, ¿verdad? Como Grinch, que, aún así, hermanas, es importante, y si para tu hijo el lenguaje o el lenguaje de amor es el contacto físico, pues todavía más. A tu hija, ¿verdad? Abrázala, bésala, apachúrralo, o que te sienta allí. Si son el lenguaje del amor es actos de servicio, pues también, hermanas, algunas cosas que ellos necesiten, que podamos hacer por ellos. El otro día uno de mis hijos iban a jugar básquetbol y ellos pues lavan sus termos de agua porque ahorita con el clima tan caliente pues siempre llevan agua, ¿verdad? Y lo lava, estaba muy apurado porque ya tenía que salir y dijo, oh, mi termo, oh, está sucio. Y se fue a terminar de prepararse y dije, bueno, yo estaba apenas terminando de comer y dije, no me pasa nada si me paro, ¿verdad? Y le lavo el termo. Y enseguida le lavé el termo así súper rápido, aparte él es muy lento. Y ya cuando él vino, ¿verdad? Para recoger su termo, pues vio que ya estaba lavado. Y pues eso sí como que hasta le brillaron los ojitos, ¿verdad? Y ya llenó su termo de agua y se fue. Cosas que podemos hacer cosas pequeñas, pero si el lenguaje del amor de tu hijo es actos de servicio, hazlo, hermana, hazlo. Si es el lenguaje, ¿verdad?, de regalitos, y no tiene que ser grandes cosas, cosas pequeñas, si su lenguaje es regalos, pues también puedes comprarle un helado en el camino, puedes a lo mejor uno de ellos es algo así. Y mi esposo a veces cuando anda que en la papelería o anda así y ve algo pequeño que le pueda comprar o que él necesita, pues se lo compra y lo trae como un regalito. No tiene otra vez que ser grandes cantidades, pero que ellos sientan realmente que tú te interesas por ellos, por expresarles ese amor, hermanas, por el que tú estés presentes en sus vidas, animarlos, como te decía, una constante comunicación, que puedan ver nuestro genuino deseo de que ellos se enamoren por Dios, por Jesús. Y concluyendo, hermanas, hablando de esto, de pastorear los corazones de nuestros hijos, hermanas, es un complemento con el discipulado que hablábamos en una sesión anterior, pero el cuidar sus corazones, hermanas, como un tesoro preciado, como una herencia, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para que después ellos se conviertan en esas flechas de las que habla el pasaje de la Biblia y sean unas flechas rectas donde realmente el que va a lanzar esas flechas estén dentro del propósito y centro de voluntad de Dios. Es mismo Dios que va a lanzar esas flechas, pero nosotros, hermanas, estar preparando sus corazones para que cuando llegue ese momento Dios tome esas flechas y apunte al centro de su voluntad, a ese, el target, ¿verdad? A ese punto blanco en ese círculo. Pero, hermanas, esto de la maternidad, esto de la crianza, hermanas, debemos de verlo de una forma como Dios lo ve también. Y nuestra crianza y todo lo que hagamos y nuestros esfuerzos no es simplemente para tener hijos buenos, como decíamos, y enfocarnos en la conducta, que ya vimos que eso no es lo principal, sino es su corazón. Pero cuando la crianza en sí misma, hermanas, empezamos a sacrificar nuestra relación personal con Dios y nuestro matrimonio, incluso nuestra paz emocional, porque estamos en ese interés y
ese celo por nuestros hijos, que está bien, hermanas, tener una devoción, pero llega tanto a absorber nuestras vidas, ¿verdad? Que puede ser, hermanas, que incluso para algunas madres, otra vez, todo debe tener un equilibrio, todo debe tener un balance, pero los hijos llegan a convertirse en el mundo de nosotros como mamás. Cuidado, cuidado, porque entonces, hermanas, cuando llega a ese punto, nuestros hijos se vuelven un ídolo en nuestras vidas, porque ya estamos sacrificando, cuando estamos sacrificando nuestra relación personal con Dios, cuando estamos sacrificando la relación con nuestro esposo, incluso nuestra paz mental, como te decía, y estamos en esto, ¿verdad? Entonces se vuelve un ídolo. Nuestros hijos, hermanas, se han convertido en un ídolo porque hemos dejado de adorar a su creador, es decir, a Dios, para adorar a sus criaturas, que son nuestros hijos. También tengamos, hermana, un deseo genuino en la crianza de nuestros hijos, pero entender que nuestra relación personal con Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. Y en y en Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, nuestros hijos, aún los amemos y demos la vida por ellos, nunca deben de tener el lugar que Dios tiene. Y sabemos que después de nuestro Dios, nuestro matrimonio, nuestro esposo, es también después de Dios nuestra prioridad. Y nuestros hijos, hermana, debemos de tener cuidado que se puedan convertir en un ídolo. Porque como decía, estamos dejando de adorar a su creador para adorar a sus criaturas. Si nuestros hijos salen bien, eso estimula nuestro orgullo y la jactancia. Si salen mal, se convierten en una fuente de desilusión y vergüenza. Cuidado con esto, hermanas, porque debemos de recordar que nuestra identidad no se basa en la crianza de nuestros hijos o en nuestros hijos. Nuestra crianza y nuestra verdadera identidad viene de Cristo. Y yo sé, hermanas, que es genuino nuestro deseo, nuestro anhelo de que nuestros hijos estén fieles en las cosas de Dios. Yo sé, y yo como mamá, hermanas, es algo que lo tengo muy presente en mi vida. Pero si algo he entendido, hermanas, es esto que te voy a compartir, y es algo que ha traído mucho descanso a mi vida. Ante Dios, hermanas, ante Dios nosotras tenemos cero responsabilidad en el fruto o resultado de la crianza en nuestros hijos. Cero responsabilidad sobre el resultado o fruto de nuestros hijos. Pero, Dios sí nos hace 100% responsables de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante, y con esto estoy concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Ante Dios, nosotras tenemos cero responsabilidad en el resultado y en el fruto en nuestros hijos. Pero Dios sí nos hace 100% responsables de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia. Hermanas, cuando entiendes eso, esa carga pesada que a lo mejor llevabas en tus espaldas, sintiéndote, ¿verdad?
pues de alguna forma abrumada por ese deseo y ese celo de que tus hijos vivan para el Señor, hermana, descansas en Dios. Porque la Biblia nos dice, hermanas, que nosotros somos los que regamos, los que plantamos, ¿verdad? Los que abonamos, pero el fruto es de Dios. Dios es quien a la larga va a dar el fruto y va a dar el resultado en nuestros hijos, porque Él es el único que puede tener su corazón y transformarlo verdaderamente. Y si nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como padres, lo que la palabra de Dios nos dice y sus principios bíblicos, hermana, deberíamos de dejar este asunto del corazón de nuestros hijos y del resultado y del fruto de nuestros hijos en las manos de Dios. Y eso, hermana, es muy refrescante, porque nunca Dios nos va a responsabilizar, por el resultado de nuestros hijos. Pero sí nos va a hacer responsables de qué tanto le obedecimos a Él, qué tanto usamos su palabra, qué tanto obedecimos a sus principios, a la disciplina, al discipular, al pastorear, al repetir sus mandatos, al amar a nuestros hijos. De eso sí nos va a hacer responsables. Y cuando nosotros, hermanas, estamos satisfechos en decir, Señor, yo hice lo mejor que pude con lo que tú me diste, traté de obedecerte en todo lo que tú me pedías. Señor, ellos son tus hijos. Si ellos llegan a tomar malas decisiones, Señor, yo sé que tú todavía puedes obrar en sus corazones, pero son tuyos, Señor. Tú te vas a encargar de ellos. Porque, como lo hemos dicho otras ocasiones, hermanas, muchos problemas en la crianza sí pueden ser por consecuencia directa de nosotros como padres por haber sido desobedientes. Pero otros problemas que ellos tengan, nuestros hijos, o decisiones, malas decisiones que ellos tengan, es simplemente porque ellos tienen un libre albedrío y tienen una libertad para tomar sus propias decisiones. Entonces podría haber consecuencias, ¿verdad?, directas por causa del pecado o causa de malas decisiones, pero también podría haber consecuencias por nuestra desobediencia como padres. Pero esto te lo digo, hermanas, porque muchas mamás estamos tan aprensivas con esto de la maternidad que se nos olvida que los corazones son terreno sagrado de Dios y que aún, hermana, tú de pequeña debemos estar orando continuamente por la vida de nuestros hijos, que se mantengan fieles y encargarnos de hacer lo que nosotros debemos de hacer, pero Dios es quien va a dar el resultado. Y al final de cuentas, Él va a seguir trabajando con nuestros hijos aún después que ellos han salido de nuestros hogares. ¿Verdad, hermanas? Y bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida, hermana. Realmente mucho que hablar todavía del tema, pero es la segunda parte de pastoreando el corazón de nuestros hijos. Pero bueno, aquí vamos a finalizar y yo, hermana, te animo que tomes decisiones. Mira, yo creo que lo que realmente hace la diferencia en nuestra maternidad, hablando también como padres, es que tomemos compromisos. Que tomemos compromisos con Dios para hacer cambios reales en nuestras vidas. No nada más decir, bueno, es que la hermana, ¿verdad?, fue muy buena enseñanza, fue de bendición. Esto, ¿verdad?, me tocó esto. Qué bueno, hermana, qué bueno. Pero necesitamos comprometernos para poder hacer esos cambios necesarios con nuestros hijos. Entonces, yo te animo a que no lo dejes pasar. Que por favor hoy tomes 1 minuto, 2 minutos, que reflexiones y medites con lo que acabas de escuchar y podamos, hermanas, hacer compromisos y cambios en nuestras vidas. Vamos a orar y toma este tiempo como un tiempo en que puedas
derramar tu alma a Dios y pedir perdón a Dios si es necesario. Incluso toma el tiempo, hermana, en decidir si es que necesitas pedir perdón a tus hijos también. Pero toma decisiones, toma compromisos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, tiempo de reflexión, tiempo de enseñanza, Señor, y de compartir con mis hermanas todos estos pensamientos y todas estas cosas que has traído a mi mente y mi corazón para poderles compartir. Oh, cómo necesitamos, Señor, de tu presencia, cómo necesitamos de tu ayuda, de tu sabiduría, de tu palabra. Cómo necesitamos mantenernos fieles, Señor. Cómo necesitamos mantenernos con una fe no fingida. Ser consistentes, Señor. Ser obedientes a tu palabra. Oh Dios, tú obra en nuestras familias, obra en nuestros hijos, obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a siempre poner en nuestras mentes y corazones lo verdaderamente importante. Lo que te importe a ti nos debe de importar a nosotros, Señor. En lo que tú quieres que invertamos nuestro tiempo es en lo que debemos de invertir nosotros. Padre, tú ayúdanos a hacer esos cambios necesarios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra maternidad. Ayúdanos a tomar decisiones el día de hoy que impacten, Señor, porque pequeños cambios son los que a la larga harán la diferencia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Nos quedamos, Señor, esperando en tu voluntad, Señor, el poder cambiar, Señor, nuestras vidas y regenerar a través del Espíritu Santo, Señor, nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Muy bien, hermanas, pues muchas gracias por estar con nosotras nuevamente. Gracias por estar escuchando hasta el final. No te olvides de compartir esta enseñanza y de animar a otras hermanas que puedan conectarse. Algo que se me olvidó comentarles al inicio es que seguimos recibiendo algunas preguntas. Si están ustedes, hermanas, con algunas dudas o algunas cosas que quisieran que tratáramos a través de este programa, lo podemos hacer. Lo más seguro es que si hay algunas preguntas por ahí, las vamos a dejar para la sesión al final. Y poderlas contestar. Vamos a ver qué tanta respuesta hay de parte de ustedes y pues ya les haríamos saber, pero todavía hay tiempo, hermana. Si tienes alguna pregunta que nos quieres hacer, mándala por favor al Messenger de la página o también a la hermana Jacqueline Blanco, o si prefieres, pues también a tu servidora, Erika Martín del Campo de García. Así estoy en Facebook, lo puedes hacer también. Y bueno, pues hermana, que tengas una bendecida semana. Te mando un abrazo con mucho cariño y te espero el próximo miércoles a las 12 de mediodía, horario México, ¿sí? Pues Dios te bendiga y cuídate mucho, hermana, que tengas un resto de semana muy bendecido.